Buenas noches, mis queridos amigos. Eh, esta noche vamos a conversar con el cineasta panameño Oscar Faruk. Se cumplieron el pasado 2 de enero 67 años del magnicidio del presidente de la República de Panamá, José Antonio Remón Cantera. Hecho ocurrido el 2 de enero de 1955. Por muchos años siempre sale a relucir el tema ¿quién mató a Remón? Pero Oscar Faruk realizó una película que recrea la época, el momento del magnicidio y se remonta hasta los años de la dictadura del general Omar Torrijos. Recuerden que esto es una película. Yo pude ver la película en el día de ayer y la verdad que la película, para los que no conocen del tema, sirve para que una generación, inclusive las personas que vivieron ese momento, porque al final siempre ha quedado que las distintas versiones que Rubén Miró, un abogado panameño que fue asesinado, fue arrestado el 31 de diciembre de 1969, cuando se le dio vigilancia abierta a su persona desde el 9 de diciembre de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1969, cuando el régimen dictatorial de Omar Torrijos levantó la vigilancia abierta, cuyo nombre le habían puesto Operación Conejo, o sea, había que cazar al conejo. Recuerden que el día 14 de diciembre de 1969, el dictador Torrijos viajó a México a ver una carrera de caballos. Este es un tema también que no existen muchas arandelas que no se han aclarado, porque Omar Torrijos, el 14 de diciembre de 1969, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, él volvió a confirmar de que él estaría en Trinchera, que queda en Santiago de Veragua, en la primera graduación de la alfabetización, que recuerden que el régimen dictatorial en ese momento comenzó a dar clases a personas para que pudieran ser maestros, que en su momento mi madre lo tildó como maestros prefabricados. ¿Por qué? Porque estas personas eran enviadas 3 meses a la normal de Santiago de Veraguas o a la escuela normal Rubiano, y a los 3 meses se convertían en maestros. Pero resulta que Omar Torrijos aparece en México. El presidente de la República en ese momento, José María Pinilla,
y Bolívar y era Pinilla y Urrutia, ordenan la destitución de Omar Torrijos. Y Torrijos, según la versión oficial de los escribientes o los biógrafos de la llamada revolución de Omar Torrijos, señalan que él alquiló un aerotaxi en México, llegó a El Salvador y de El Salvador Manuel Antonio Noriega le abrió las puertas en Chiriquí y el general volvió y es el Día de la Lealtad. A contrario que posteriormente con el tiempo hemos podido ir encontrando que Omar Torrijos de El Salvador aterrizó en el aeropuerto de Las Mercedes del general Anastasio Somoza de Baile y de ahí abordaron el Aero Commander, propiedad privada del general Somoza, y Omar Torrijos regresa junto a Rubén Darío Paredes, que ellos niegan ese aterrizaje en Nicaragua, y entonces Torres en Chiriquí, Torrijos se convierte en el héroe. Sobre el magnicidio del presidente Remón se ha señalado entre varias versiones, una que fue Rubén Miró, que es el abogado confeso del magnicidio del presidente de la República. O sea, en el expediente judicial hay una confesión del abogado Rubén Oscar Miró Guardia, abogado panameño, quien se graduó en la Universidad Católica de Washington. Dos días después, Rubén Miró pide la ampliación a su declaración e involucra al presidente de la República, porque recuerden que al ser asesinado el presidente José Antonio Remón Cantera en el hipódromo de Juan Franco, que quedaba donde hoy en día está la Galería o Barrio, al igual, y llegaba hasta donde está el restaurante Minimax. Y ahí se produce en el Club House el tiroteo, donde muere José Antonio Remón Cantera. Miró involucra al presidente, se forma una discusión legal en que si era la Asamblea Nacional o los tribunales ordinarios de juzgar al presidente de la República, porque Guisado el 3 de enero en horas de la madrugada él toma posesión como presidente de la República, y el tema consistía en que si era la Asamblea o la Corte quien debía de juzgar al presidente de la República. Al producirse el magnicidio del presidente Remón, Guisado no era el presidente de la República, él era el primer designado, o lo que hoy en día se conoce como el primer vicepresidente. Y el segundo designado era Ricardo Diqui Arias. Se plantea ante la Corte porque la Constitución de 1946, que estaba vigente en ese momento, señalaba que el presidente de la República solo puede ser juzgado por la Asamblea por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. O sea, el 2 de enero, Guisado no era el presidente de la República al momento de producirse el magnicidio de la República. Él era
vicepresidente, al igual que era ministro de Relaciones Exteriores, cuyas oficinas quedaban donde hoy en día está en el Parque Porras, donde está la gobernación de la provincia de Panamá. Miró involucra a Guisado. La Corte señala que le correspondía a la Asamblea Nacional de Diputados juzgar a José Ramón Guisado. Se inicia el expediente, sale de la mano de los tribunales ordinarios y pasa a la Asamblea cuyos diputados eran miembros de la coalición patriótica nacional. Ellos mantenían el poder y al momento de producirse el magnicidio del presidente, los diputados se encontraban en el cuartel central con Bolívar Vallarino, porque ellos no querían perder el poder. Es condenado José Ramón Guisado. El expediente vuelve a los tribunales ordinarios y 2 años después, Rubén Oscar Miró Guardia, Alfonso Hayams, que fue el conductor, Teresa Castro, Ricardo de Saimalo, Edgardo Teada, Camilo González y Luis Carlos Hernández, que eran 3 cadetes egresados que estaban estudiando en la Academia Militar de Guatemala. Y a raíz de un levantamiento de los cadetes en Guatemala, ellos son sacados por los distintos gobiernos, habían nacionales de ellos en esa academia, y ellos regresan a Panamá. Edgardo Tejada hábilmente mete en una maleta la Schmeisser que utilizaban, que era una arma que utilizaban los paracaidistas alemanes, y ese es el arma que aparece posteriormente, que Edgardo Tejada, en el magnicidio de Remón, que muchos sostienen que fue también o mejor dicho, el informe de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, William Wade, a petición del Departamento de Estado, le piden un informe de lo que había acontecido en Panamá esa noche, y dentro de ese informe él señala uno que fue con una 38 que murió Remón, al igual que habían ráfagas de metralleta que eran las de la Schmeisser. Rubén Miró y todos son absueltos. Rubén Miró, ellos salen de la cárcel. Rubén Miró esa noche duerme en la policía de Balboa, y los periódicos registran que esa noche eso fue un carnaval aquí en la República de Panamá. Posteriormente, Rubén Miró se sale del país en 1958 por el Parque Urracá. El mismo hubo un intento de asesinato contra Rubén Miró, pero unas llaves son las que salvan a Rubén Miró. Él maneja su vehículo él mismo hacia el hospital de San Fernando y lo opera el doctor Esteban Chu. Dentro de las cosas de ese momento, cuando llega Rubén Miró a la clínica de San Fernando, en ese momento está saliendo el laboratorista Arturo Recuero, quien le dice a Recuero, Miró le dice: doctor, estoy herido. Y el laboratorista le dice: yo no soy médico, pero aquí viene el doctor Esteban Chu que está entrando y lo va a atender.
Y cuenta Arturo Recuero que Rubén Miró le dice: si este médico chino no me salva nadie. Posteriormente Rubén Miró sale del país, se produce el triunfo de la Revolución Cubana, donde Rubén Miró aparece en Cuba y organiza la invasión de los cubanos a Panamá. Esa invasión salió de Batabanó, Cuba, donde ellos querían repetir la epopeya del Granma, cuando Fidel Castro y un grupo 81 personas, entre los que aparecen Ernesto Guevara, conocido como el Che, y triunfan en Cuba. Fidel Castro, al llegar a Nueva York, es abordado por la prensa norteamericana en relación a la invasión de los cubanos a Panamá, que fueron a dar a nombre de Dios. Documentos recientemente desclasificados de los norteamericanos, del gobierno americano. Hablan de que ellos, su plan inicial era desembocar, llegar hasta Boca del Toro. Que hoy en día, cuando pude leer ese documento, cuando en 1968 Manuel Solís Palma, que posteriormente fue presidente, en una conversación cuando se estaba realizando el libro de parte de nuestro tío y Richard Koster, In the Time of the Tyrant, él también nos mencionó de que el plan inicial de ellos, iniciar la guerrilla, querían comenzarlo en Boca del Toro. O sea, todavía no he podido entrar en detalles sobre eso, pero me llama la atención eso. Fidel Castro le dice a la prensa norteamericana de que él no tiene nada que ver con esa invasión a Panamá y desconocía sobre eso. Y llama a Raúl Castro y le dice que hay 2 panameños que están en Cuba y que lo detuvieran. Que era Roberto Tito Arias, quien también el día 2 de enero está en Cuba, y Roberto Tito Arias posteriormente recibe un balazo en el año 64 por calle 50, que lo dejó en silla de ruedas. Tito Arias logra salir, Rubén Miró es detenido en Cuba. Posteriormente se hace la audiencia donde el presidente del Tribunal Revolucionario era el presidente de ese tribunal, el recordado Camilo Cienfuegos, que también ahí he sostenido, y otras versiones dan de que él era amigo de Rubén Miró, y Rubén Miró es deportado a Miami, que también sostengo que Rubén Miró, Camilo Cienfuegos, le salva el pellejo a Miró, porque cuando deportas a un ciudadano que no es de ese país, se envía al país de origen, pero Miró fue deportado a Miami. Posteriormente, en el año 1968 se da el golpe de Estado. En el año 1968 se da el golpe de Estado y al año siguiente, 31 de diciembre, es asesinado Rubén Oscar Miró, guardia. Pero esta noche, recuerden que es una película, pero para que conozcan al cineasta que hizo esta película, que a mi juicio está bien hecha. Y ustedes les recomiendo verlo y concluirán, darán sus interrogantes. Pero como siempre pasa,
que después que ven la película, uno pregunta, ¿y quién mató a Ramón? Entonces, eso quedará en la imaginación de los espectadores. Así que nosotros a las 8 en punto vamos a conversar con él, y mientras hacemos una pausa, disfruten esta pieza cantada por el gran Prudencio Ramos. ¡Ay, ya, guerrera! Sabemos, muchachos nuevos, ven. De blanco hasta la verde sabana. Fuerte, robusta y lozana, se ve una potra correr y el cielo oscurecer. El sol se suele ocultar, todo parece indicar que en el campo va a llover. Llevadas de un vendaval. En el verde platanal todo oscurito ha quedado. En el rancho se ha escuchado ya las primeras goteras que indican de esta manera que el aguacero ha empezado. Buscar café caliente. Se oyen rugir las corrientes de la crecida quebrada que sobre el portón botada no le da paso al viajero. Esta vida, compañero, yo no la cambio por nada. El torrencial aguacero. Picotean los arroceros buscando de qué comer. Yo respiro con placer el aire puro y mojado en un banquillo sentado al lado de mi mujer.
ya estamos con nuestro invitado Oscar Farouk. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oscar, ¿quién es Oscar Farouk? Bueno, ¿me escuchas bien? Sí, cómo no. Clarito. Bueno, ¿quién es Oscar Farouk? Creo que soy una persona apasionada totalmente al 300% de lo que hago, del cine, de la historia de mi país y todo lo que esté involucrado con la historia visual. ¿Dónde naces? Panamá. Panamá. En la ciudad de Panamá. ¿Y cómo Sí, ok, cómo no. ¿Y cómo te involucras en el séptimo arte? ¿Cómo nace esto? Bueno, creo que nace por un tema de muchas casualidades. Para una Navidad mi padre compra una videocámara y comienza a grabar puras cosas de lo que veía en la casa. Comencé a recrear escenas de películas con la cámara y me vestía todo y le enseñaba estos videos a mi familia, a mis amigos, desde que tenía como 7, 8 años y veía como algún tipo de reacción, la gente se reía, la gente se entretenía y creo que esa fue parte como de la parte que más me captó la atención, de algo que yo hice como entretenía a las personas, ¿no? Al final esto es un mundo del entretenimiento y creo que eso lo entendí más adelante. Y creo que las cosas se pusieron serias y serias a medida que transcurrían los años, más le metía empeño y le metía más cariño a lo que yo hacía. Hacía cortometrajes, dirigía todo lo que se pudiese hacer, hacía videos para fundación, para cumpleaños de una tía mientras tenía 12, 13 años y esa... Oscar, aguántate un momentito, por favor, ahí. Le voy a pedir, aguántate un momentito, por favor, a la persona que no, por favor, no me llamen al teléfono porque se nos va el volumen. Puedes hablar para ver si se escucha. ¿Me escuchas? Sí, correcto, te escucho. Ok, adelante. Ahora se escucha. Sí, bueno, y realmente a mis 17, 18 años comencé a hacer mis primeros videos musicales y a los 19 años me fui a estudiar a Los Ángeles, cine. Estudié 3 años allá trabajando y regresé pues para involucrarme o hacer mi vida de producción acá en Panamá. Oscar, la película que escribiste o que hace el guión, eres el director de esta película, TVN lo ha pasado, creo que en 2 ocasiones me señalaste. ¿Cómo, para ser un muchacho joven, tengo entendido que tienes 38 años, si bien recuerdo me dijiste, 35 años, ¿cómo te involucras en este tema del magnicidio del presidente de la República, José Ramón Cantera, hecho ocurrido el 2 de enero de 1955? ¿Cómo nace esta pasión sobre este tema? Bueno, realmente la pasión comienza cuando hice mi primera película, Prohibido Olvidar, que era basada en 3 familias que vivieron durante la invasión. Ese tipo de película le gustó mucho a los patrocinadores y todo este tipo de actores. Así que me dijeron que hiciera una película basada en la vida de General Omar Torrijos en su momento. Su video mucho antes de escribir el general. Y a la verdad que fue un poco como que difícil arrancar porque no sabíamos por dónde lo íbamos a hacer. Creíamos que ese personaje era como muy, muy fuerte como para hacer algún tipo de película y comenzar a buscar historias que rodearan este tipo de eventos. Y un periodista me entrevista y me dice cuál era mi próximo proyecto y le digo que estoy trabajando en algo de general, pero realmente no era algo viable. Le dije, pero igualmente lo puse en el periódico, incluso Farouk está trabajando en película de General Omar Torrijos. Y dije, bueno, a la verdad que salió eso y
no era de eso de lo que estaba trabajando realmente, porque estaba tratando de buscar ideas. Y una persona llegada a mí, me vio el periódico y me lo encontré en un hotel y me dice, oye, Faruk, ahí vi que estás haciendo una película de Torrijos. Yo le dije que sí porque ya, pues era como automático. Y me dice, oye, tú sabes que mi mamá estuvo casado con un señor que estuvo preso en Coiba y era periodista para el tiempo ese, él te va a contar todo eso. Yo sí, que sí, él estuvo casado con él, pero yo lo conocí una vez, yo en Coiba. La historia de Coiba me llamó mucho la atención porque dije que es una historia o nada se ha hecho a pesar de solamente documentales. Y hay que resaltar que esto es una película con actores y actuación, ¿no? O sea, esto no es un documental con entrevista, sino que es una película solamente como para resaltar para los que no han visto la película. Me puse en comunicación con el señor, fui a hablar con el señor, me comenzó a hablar que él estuvo presente cuando pasa lo del magnicidio del presidente Remo, porque él no sabía lo que había pasado en ese momento, solo había escuchado los disparos y lo que estaba transcurriendo en el hipódromo Juan Franco en aquel momento. Ya yo sabía obviamente sobre el tema de Remón. Obviamente en ese momento sabía toda la historia mala que te contaban en la escuela y todos los bochinches que había en su momento. Concho de... Oye, Oscar, por favor, espérate un momentito, por favor, porque es que cada vez que entra una llamada, se baja el volumen. Sí, túmbala. Esto es lo que está haciendo Macalucia, como dicen. Sí. El tema de Remón para realmente hacer estas escenas que creo que valieron la pena durante la película. ¿Te escucho? Sí, estaba hablando sobre que, que el tema de haber hablado con el señor, que la persona con la que se hizo la película basada en la vida real de él, como él estuvo involucrado, no estuvo involucrado, él estuvo presente el 2 de enero del 55 allá en el Juan Franco. Eso fue lo que lo hizo a él estudiar periodismo, porque como el caso fue siempre muy irregular, al final pues tenía que yo recrear esta escena dentro de la película, que es con casi que la segunda escena de la película donde lo vemos a él joven en el hipódromo Juan Franco. Ok, y ¿cómo fue el proceso de selección de los actores? Todos los actores son panameños. Todos los actores son panameños. Creo que nada más hay un personaje o dos que estaban en la cárcel, que había un colombiano, y pusimos al colombiano, y creo que había uno que es el que llega a la cárcel, que es como, digamos, que es un allegado de la política del personaje, que él es cubano, pero hizo papel ahí de panameño. ¿Qué tiempo duró las investigaciones, los sketches que fuiste grabando y ya al final tener ya la película totalmente lista? ¿Cuánto tiempo te pudo tomar eso? Eso me demoró 3 años. Desde el momento en que dije, vamos a hacer esta película, me demoró 3 años hacerla. Demoró 3 años porque investigamos mientras hacía el guión, porque obviamente estaba basada en hechos reales. Quería estar pegada a la historia de este señor, pero también quería verificar que lo que él me estaba diciendo, basado en su vida, también quería encontrar como otro punto de vista que lo vivieron para yo poder, ¿cómo te explico? Estar lo más pegado a la historia y estar más pegado a lo que es real, a lo que se conoce, porque tampoco no es que si él me decía cualquier cosa yo lo iba a sacar, no quería investigar por temas de historia también. Y eventualmente, obviamente, el buscar el dinero para hacer la película también era un tema
muy grande porque estábamos tratando de ver una película histórica panameña y tuvimos que grabar un tráiler como si fuera ya la misma película para poder venderla. Yo he visto la película. Primero, tengo que decirte que me encantó el flashback en la película. Para los que están escuchando y desconocen de este tema del cine, el flashback es presente, pasado, y se juega con ambas figuras tratando de ir recreando en el pasado y el presente sobre el tema del magnicidio. Uno. Segundo, veo que pudiste ubicarte en la época con toda la vestimenta, el momento en el hipódromo, o sea, todo esto sale en la película. Correcto, sí. Para los que no saben, en el hipódromo hicimos y recreamos el Clubhouse, tal cual como era, porque buscamos la referencia y lo construimos de cero. Ahora bien, fueron los familiares, personas que vivieron la época, fueron amplios para cooperar contigo y darte informaciones. Los familiares de personajes como Rubén Miró, Cecilia Pinel de Remón, que creo que hay algún familiar vivo, Bolívar Vallarino y muchas personas que giran en torno a esto. ¿Tuviste la...? Sí, definitivamente tuve en algunos casos una cooperación muy buena y en otros casos no tuve cooperación y no eran cooperaciones, digamos, que no tenían cómo atenderme o no podían, sencillamente me hacían entender que lo que sea que estaba haciendo no lo hiciera y que por favor que no lo volviera a llamar y que ya estaban cansados que lo llamaran para ese tema. Así que fue un poco, digamos, de miedo involucrarme en eso, pero de igual manera quería hacerlo, quería investigar más allá. Había muchas cosas que no iba a sacar en la película, pero solamente quería saber porque ya estaba tan metida en la historia y cosas que no realmente iba a sacar, pero quería averiguar solamente por el hecho de que posiblemente hay algunas personas que puede ser por el tema de que este pelado que va a saber de historia de Panamá o cómo él va a estar, entonces como que él no investigó bien o por lo que sea, quería estar como que bien claro con lo que estaba haciendo y no meterme con nada ni con nadie. Entonces eso fue, me mantuve bien neutral durante la película. La película creo que tiene un tema muy neutral, no se mete con nada ni con nadie y puede uno disfrutar, sea el bando que eras. En esas escenas que se dan en el hipódromo Remón, en la cual en la película estamos en el momento en que se produce, para la joven que preguntó qué armas se utilizaron, siempre se habló de la Schmeisser, la Schmeisser era un arma que utilizaron los paracaidistas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Que a mi juicio, esa Schmeisser, el que disparó esa Schmeisser fue el cadete Edgardo Tejada. Porque tal cual como señalé al principio, el informe del jefe de la embajada de los Estados Unidos en Panamá, a quien el Departamento de Estado le pide que investigue y haga un informe de lo que ha acontecido en Panamá la noche del 2 de enero, y él sostiene dentro de ese informe de que fue una bala 38 que mató a Remón. Así que para la joven que está preguntando, se utilizó
estuvo involucrado, mejor dicho, la Schmeisser y la pistola, que era una 38, que es la que mata a Remón, de acuerdo a las investigaciones que yo he podido hacer. Pero en ese capítulo de la historia del magnicidio del presidente Remón, sale a relucir un norteamericano, donde muchas personas sostienen de que era un miembro de la mafia que vino aquí a matar a Remón, que yo, de acuerdo a las documentaciones que yo poseo, él no tiene absolutamente nada que ver con el magnicidio, pero bueno, los panameños y muchas personas todavía señalan que Lindstein fue el gringo que mató a Remón y que aparece muerto meses después que sale de la cárcel aquí en Panamá, muerto en México. Pero la prensa panameña de la época fue la que publicó esa noticia, reproduciéndolo de una noticia que el periodista Arturo Cobos de la revista Bohemia, que era muy famosa en Cuba, y aquí en Panamá eso se volvió a sacar como noticia en Panamá, y eso ha quedado en la mente de los panameños. Ese tema no lo incluyes dentro de la película. ¿Por qué? No, porque realmente no venía. Esperemos que se conecte porque... Aquí bajo el propio alero. Esperemos que se vuelva a conectar. Ascanio mártir primero de la lucha nacional, como flor primaveral que la saga la tormenta, cayó en la noche violenta que se vaya del canal. El mundo, Panamá se defendía, la sangre a la mar teñía con patriotismo profundo. Y el yanqui pirata inmundo, por su locura mortal, bataleaba hasta el final de su sistema inhumano, al gritar el mundo hermano, que se vayan del canal. Ya volvió Oscar. Adelante. Perfecto. Sí, yo creo que, o sea, para nosotros en la historia, lo que tú estás hablando sobre por qué nos sacamos esa parte en la película es porque, bueno, primero te das cuenta que la película no es que es exactamente del magnicidio de Remón, pero era lo que involucraba este personaje dentro de ella, y era extendernos mucho más allá de lo que el personaje no vivió, y era salirnos completamente de su historia para enfocarnos en otra cosa que no tenía nada que ver con la película. Eso era uno de los cuales, ¿no? Yo creo que podemos decir que no lo sacamos para sacarla cuando hagamos la película
la original, la grande, la que solamente de eso. ¿Se puede vivir del cine en Panamá? Sí, claro. Sí. El proceso, aunque ya más o menos conversamos esto y que tuvimos una larga conversación en horas de la tarde, el proceso de ir encontrando, por ejemplo, el tema de la imprenta, que a mi juicio en la película es un tema muy importante, con el personaje ya en la época del gobierno de la dictadura de Omar Torrijos. ¿Cómo pudiste ir dando con estos equipos? Porque, por ejemplo, también el radio que pudiste conseguir, que es de la época, el tema en el hipódromo, o sea, el vestuario, todo esto. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, mira, te voy a decir que la parte de la imprenta, obviamente la imprenta creo que era algo que realmente teníamos que tener en la película, porque hablamos de periódicos clandestinos y hablamos de imprimir los periódicos dentro de ella. No estaba en el guión original cuando estábamos haciendo el guión, pero por casualidades de la vida, un amigo que es panameño, vive en México, me dijo, oye, estoy en Panamá, necesito, pero no tengo carro, necesito que me lleves al Casco Viejo. Eran las 5 de la tarde, me acuerdo, yo normalmente no salgo a las 5 de la tarde para ninguna parte de Panamá. Él llega a mi casa y de ahí lo llevo al Casco Viejo, y por querer meterme en otra ruta, me meto por el área de Santa Ana. Por el hecho ya de haber estudiado historia, de la historia de lo que estaba haciendo de la película, conocía las diferentes máquinas de imprenta de la época, de diferentes épocas. Y quedé estancado en un tranque, así no me movía como por 20 minutos, y miro al lado y hay un señor que tiene una guayabera y tiene como un bigote, y no sé, me llamó la atención de que parecía de época, y yo en mi cabeza, yo dije, ¿será que le pido que su número para llamarlo para la película? Y miro al lado y hay como algo tapado con una manta, y cuando veo la parte de abajo hay los pedales los reconocí de una vez. Y le dije, señor, yo bajé la ventana y le dije, señor, ¿eso es una Linux? Y me dice, efectivamente, y la levanta. Yo dije, oiga, usted la está vendiendo, pero yo vi que esa Linux estaba dañada, o sea, estaba ahí como que dice oxidada. Y yo dije, me dice, ¿en cuánto me la quiere comprar? Y yo digo, bueno, yo mañana vengo, y me toca la ventana, me dice, ¿en cuánto me la quiere comprar? Yo digo, bueno, te puedo dar como 200, 300 dólares por ella, no te puedo dar más porque el resto tengo que pagar para llevarme esa máquina para donde sea que la voy a hacer, porque esa máquina pesa. Hay que desarmarla y volverla a montar porque es imposible llevarla así. Me estacioné, eso fue cerca del Machetazo. Me bajé y cuando entré al lugar, había 2 máquinas afuera de imprenta y adentro tenía más máquinas. Tenía la plancha para hacer los negativos, tenía la plancha de todo y las máquinas prendían. Yo dije, Dios santo, ¿dónde estoy? Y le dije, señor, lastimosamente no te voy a comprar nada. Me dice, ¿por qué? Porque ahora te voy a alquilar el lugar para grabar mi película. Y el tipo dije, bueno, ¿qué estás haciendo? Y le conté sobre la película, se involucró. Incluso, él sale en la película. Él es el que está, o sea, no con a lo último, casi como por la mitad de la película, hay un señor que está haciendo por plancha los impresos, que está metiendo la soga y se plancha. Ese señor es el dueño del local. Qué bien. Y ahora, creo que más o menos esa es todo lo que abarca, por ejemplo, los vehículos que pudiste remontarte a la época con ese. Espera.
te fusilara el gigante. Que toda la patria cante la jornada magistral de la lucha desigual de aquella noche de enero, y que grite el pueblo entero que se vaya del canal. Ya estamos de nuevo con Oscar Falup. Sí, continuamos sobre la pregunta. Todo de los carros. Por... Bueno, los carros, a medida que fue transcurriendo el tiempo de producción, realmente yo tenía una tarjeta de mi contacto, así que cuando yo veía algún carro de época por la calle, me bajaba, le daba mi tarjeta al señor para tener los carros de época, o sea, yo realmente busqué por todo Panamá, toda persona que tuviese un carro de época. O sea, buscamos por todas partes, incluso cuando iba a alguna fiesta, veía que alguien llegaba a un carro de época, le decía, hey, te quiero alquilar tu carro para mi película, y realmente se hizo una preproducción y se fue seleccionando todos los carros para la película, ¿no? Exacto. En la cartelera de la película, tú señalas que esta historia está basada en hechos reales. Correcto. ¿Puedes explicar sobre este tema? Sobre si hay el personaje principal es una persona que existió, porque lo que sí es cierto que es un actor el que hace el papel, pero puedes ampliar sobre esto para que a quienes les recomiendo puedan ver la película, que está gratis en Vimeo. Bien, la película, el personaje principal, pues como mencionaba al principio, es basada en hechos reales, en la vida de Abraham Castillo, que era un periodista que trabajaba con otros periodistas, unos periódicos clandestinos, ya que si decías algo, digamos, en contra del gobierno, sacabas algo que no era, pues obviamente te pudiesen arrestar en aquella época. La historia está basada en la vida de este señor, en la cual es interpretada por el actor Juan Raúl Díaz. Hace el papel del periodista Octavio Temístocles Silva. Le pusimos ese nombre, le cambiamos el nombre del señor Abraham Castillo, que es el verdadero nombre, ¿no? También el nombre de Octavio, que le dimos a un realce a lo del día del periodista, a lo que fue el periodista Octavio. En aquel momento me acuerdo del apellido de él, Gaspar Octavio Hernández. Correcto, Octavio Hernández, y también por la familia de Juan Raúl, que es familia de Temístocles Díaz, que es historia también, entonces le dimos Octavio Temístocles. Para lo que ampliarle sobre la figura de Gaspar Octavio Hernández, Gaspar Octavio Hernández es el poeta de aquel poema muy famoso que muchos tuvimos que aprendérnoslos en la escuela, que es Canto a la Bandera, que es aquel poema que dice ved cómo asciende, y por ahí nos vamos, ¿no? Y él era periodista de La Estrella de Panamá, y el día 13 de noviembre, escribiendo el editorial de La Estrella de Panamá, él cae y muere. En honor a él se ha hecho el día 13 de noviembre como el Día del Periodista. Correcto. Ya al final, que yo sé que muchas personas, pero les recuerdo que esto es una película, que es la pregunta obligatoria que yo tengo que hacerte. ¿Quién mató a Remón? Okay. La misma película te lo dice. La misma película te dice quién mató a Remón. Que cada uno haga sus imaginaciones y lo interprete a su manera. Que cada uno tu interpretación, incluso al final te cierra un ciclo porque te lo dice.
Al final acabó la misma película, al final antes de los créditos te cierra cada capítulo de lo que realmente sucedió. Al final podemos tener nuestras teorías y muy acertadas de seguro. Y tú sabes que ya lo conversamos. Exacto. Y tú sabes quién es y yo también sé, pero al final hay un tema muy grande que se llama una palabra evidencia, ¿no? Una evidencia que posiblemente no la tengamos palpante, pero definitivamente que sabemos de boca en boca y investigando, como lo haces tú, como lo hago yo, con nuestra historia, saber quién fue el que asesinó al presidente en aquel momento, a Remón. Pero más allá de la gran pregunta de quién lo asesinó, es por qué lo hizo. Y esa es una razón que siempre me dejó pensando y que realmente me gustaría saber. Más allá de un perfil o una causa política. Con esto, esta respuesta tuya me ha hecho recordar cuando yo contacté a Jack Vaughn. ¿Quién era Jack Vaughn? Jack Vaughn era un norteamericano que estuvo aquí en Panamá en el año llegó a Panamá en los años 50 con el punto 4 y él estuvo en el hipódromo ese día. Y 15 minutos antes que se produce el ataque que mata al presidente Remón, él se retiró del hipódromo. Él posteriormente era del grupo de Lyndon Johnson y él, una vez que es asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy, él era del grupo de Lyndon Johnson. Él está es nombrado en el gobierno de Lyndon Johnson y estando en la toma de posesión de Lyndon Johnson, él pide hablar con el presidente 5 minutos. Y me señala que le dice al presidente: señor presidente, nosotros tenemos que ir pensando en devolver la zona del canal a los panameños, porque ese es un problema que va a ir creciendo con el reclamo de los panameños, porque yo viví en Panamá y conozco de esto. El presidente le dijo: ¿tú estás loco? Y lo nombra embajador en un país lejano. La noche que se producen los hechos del 9 de enero, cuando el presidente Rodolfo Chiari rompe relaciones con Estados Unidos, que inclusive Lyndon Johnson lo llamó, tuvieron una conversación, que el día 9 vamos a hablar de este tema y vamos a pasarle las conversaciones con Lyndon Johnson y el presidente Chiari. Él llama a Jack Vaughn y le pregunta: ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos en la Casa Blanca la noche de la posición sobre el tema de Panamá? Él dijo: sí. Dice: bueno, te vas a Panamá y arréglame ese problema. Y él viene a Panamá y es el mismo que comienza la restauración de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Yo le escribí a él y su respuesta fue sobre el tema de Remón y sobre quién mató a Remón. Y él me señala a mí que a través de los años de haber estado en la diplomacia norteamericana, él siempre ha querido saber cuál fue la motivación de Rubén Miró, que está clara. También yo aprovecho para decirle que en las investigaciones que vino a Panamá un investigador privado, apellido Chapman, él concluyó señalando que si a Rubén Miró lo hubieran juzgado en los Estados Unidos, él hubiese sido condenado. Ese en cuanto al tema medular donde nos encontramos en la película, ahora volviendo a la película, sobre la recreación del magnicidio del presidente Remón.
Pero en la película hay un presente que se remonta a la época del periodo militar, donde el viaje a Coiba se da un caso, una decapitación. El tema del doctor Miguel Antonio Bernal sale a relucir en el personaje que está recordando los hechos. ¿Cómo se recrea todo esto con las locaciones y todo lo que tuviste que hacer para llevar a cabo esta película? Ambientada en Coiba, por supuesto, y los personajes, ¿cómo se seleccionaron? Bueno, por ahí pude ver que se conectó el capitán Hugo Bolívar, el que tú me dijiste que era el capitán, y que oye, ese tipo parece capitán de la cárcel, de verdad, que te recordaba a un capitán de la cárcel. Aprovecho para felicitar a ese actor que, a mi juicio, es el actor... a mi juicio que es el actor principal, que no es, pero ese personaje sobresale eso y podrán recrear también ese tema de Coiba, que yo estuve en Coiba también, como tal cual te señalé, donde yo encontré uno de los asesinados por la dictadura de Torrijos, y que el gobierno militar en ese momento, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Panamá, el mismo Omar Torrijos negó que este chileno llamado Gerardo Olivares Morales hubiese estado en Panamá. Pero en un viaje que yo realizo a Coiba, siendo investigador de la Comisión de la Verdad de Panamá, yo encuentro que Gerardo Olivares estaba enterrado en Coiba y fue asesinado, como se hacía también, que más o menos recrea en la película, le aplicaban la ley de fuga, pero en la película lo hace de una manera que es, vamos, de cacería. A ver si nos habla de ese periodo y cómo entra toda esta escena. Y reitero al actor de Coiba, el policía, lo felicito porque retrata la época en Coiba. A ver si nos habla de este tema de Coiba y el encuentro, las locaciones, o sea, todo lo realizado. Claro, vamos a hablar sobre nada más de Coiba. Vamos a hablar, obviamente no quiero spoilear un poco a los que no han visto la película, obviamente es cine, pero nada más con decirle a todos los que no han visto la película, bueno, y a los que la vieron, muchos me preguntan, oye, te fuiste a Coiba, incluso personas que fueron a Coiba, todos quedaron un poquito como confundidos porque realmente sentían que la cárcel, que Coiba, la prisión, era real, o sea, que era tangible y que se sentía completamente natural el ambiente de la isla en sí. Incluso capitanes que trabajaron en aquella isla, en la prisión, me dijeron que si ese era el campamento del María, que si grabaste en el área de Río Amarillo, que si grabaste aquí, que si grabaste allá, y bueno, yo nada más me reía porque realmente nunca ni siquiera he pisado Coiba. Pero me alegro mucho que después de tanto estudio y tantas cosas pude recrear algo de que nunca he ido y que realmente acerté al 100% lo que todo el mundo imagina, para que tampoco los que nunca han ido a Coiba me dijeron, ese es Coiba. Así que más o menos lo que la gente también tenía en mente lo pude acertar. Obviamente la locación fue reconstruida. Esto era una cárcel hace muchísimos años atrás y pude reconstruirla de cero. Eso es uno. Todo el tema de los actores se fue dando poco a poco. En el caso del personaje Hugo Bolívar, que es el personaje, el capitán de la cárcel, le pusimos Hugo Bolívar por Hugo Chávez y Bolívar por Simón Bolívar, para que la gente tuviese algo ahí como de líder, ¿no? Algo como que como de líder, de capitán. Eso en el subconsciente le pusimos por ese lado el nombre, para no jugar con los nombres reales de algunos personajes. Y este personaje, Alfonso, que es el que hace el de capitán, él realmente averiguó y habló con un capitán de la cárcel y que le dijo cómo se hablaba en aquel momento,
Y él habló con ese capitán mucho antes del casting. Cuando Alfonso vino a mi casa para yo hacer el casting, él comenzó a hablar y a decir los mismos textos que le dijo el capitán. Y yo le dije, es fabuloso, lo voy a poner en el guión. Y realmente mucho de la actitud del capitán y mucho del diálogo fue inventado por el mismo actor, quien también a su vez hizo ejercicio para tener el mismo porte de aquella época, los que tenían esos guardias en aquella época, un porte muy intimidante, con músculo bien cuarteado, y a la verdad que él hizo un papel muy cuidado. Otra parte también fue el vestuario. El vestuario de él le hicimos un papel de vestuario, pero él no tenía vestuario en sí como los cabos, que sí tenían como un uniforme completo. Él no, él tenía siempre un pantalón de camuflaje y un suéter sencillo, porque ya en sí él ya demostraba mucho, ¿no? Él estaba como mucho más cómodo que los cabos y no quería como uniformarlo ni que se viera como un dictador tampoco. Pero le puse un collar con un crucifijo. Y siempre era como la doble moral, ¿no? A pesar que él nunca utilizaba el crucifijo ni nada, pero estaba allí presente, y creo que eso le daba un poquito más de temor a esta persona que realmente mandaba a decapitar y hacía esto y tenía un crucifijo aquí sencillo. En su vestuario creo que era un tema muy llamativo, a pesar que era un pequeño detalle dentro de él. Eso fue ¿cómo te explico? Uno de los personajes que fue construido para la historia de la escena en Coiba. Y Coiba tiene mucho más ímpetu en traerlo a la vida, porque casi el 80% del guión es basado en Coiba. Y yo me dije, si la cárcel no es real, no hago la película. Y más allá de que se vea real, tiene que sentirse, porque más allá hay muchas cosas que a veces en las películas no sabemos. Incluso me incluyo en eso, que a veces estamos viendo, digamos, un lugar, no sé, en una jungla, y es pantalla verde, pero nadie se da cuenta, pero es porque no es que se ve, es que se siente como una selva. Entonces, obviamente aquí no utilizamos ningún tipo de pantalla verde, y todo fue real. Incluso a la misma casa tuvimos que meterle luz eléctrica, o sea, todo fue de cero. Tuvimos que tener una planta eléctrica para darle corriente al mismo lugar. Le pusimos las lámparas de la época, los barrotes, las puertas, todo tuvimos que hacerlo de cero. Tomó alrededor de casi 10 días reconstruirla toda, y 10 días para grabar todo lo que fue la recreación de la misma isla. Y esa isla era una cárcel cierta, que no es Coiba. Es correcto. Es correcto. La otra escena que también me llamó la atención es que lograste encontrar la lancha, el transporte de los reos o los presos que son llevados a Coiba, que también me hizo recordar una de las escenas de la película de Papillón, donde los presos son llevados a la isla penal de Cayena, donde posteriormente Henry Charier se fuga. ¿Cómo fue el proceso? Aunque ya me lo dijiste, pero sería bueno para que la gente vea lo que cuesta encontrar la lancha. Te quiero hacer una pregunta, Alex. Una pregunta. Cuando tú viste esa escena, que es la escena inicial de la marcha, ¿qué fue lo primero que tú pensaste? Que era una lancha cierta. Y era de la época del periodo del general Torrijos. También los mismos presos, su forma de ir, porque todos los actores me parece que han hecho un trabajo magnífico. O sea, retrataban el momento, o mejor dicho, la vida de estos presos que eran llevados pues a Coiba. Claro. Tú sabes que hay algo que no te
conté antes de entrar en el tema de cómo hicimos para recrear el tema de la bacha. Tú sabes que uno de los presos que está allí sale ahí en una toma. Es que la película fue escrita por Manuel Trejos y por mi persona. Lo traje para que hiciera como le decimos, un cameo, ¿no? Y dice, ahí está el otro escritor de la película. Después te voy a decir cuál es el que sale ahí. Está al lado del que sale uno vomitando ahí. Exacto. Ahí sí que bueno, el tema con la bacha, para los que no saben, bueno, la bacha a los presos en aquella época lo llevaban una bacha gigante, todos sentados y bueno, lo llevaban hasta Coiba. La bacha por cosas de la vida la conseguí real, la que era, entreviendo muchas bachas, me conseguí una que era, pero la usaban era para transportar caliche de construcción de otras islas. Tengo un amigo que es arquitecto y cuando vio algo lo que está investigando sobre las bachas y el tipo de coiba, él me dice que oye, hay una bacha que yo utilizo para llevar caliche de una construcción que estoy haciendo un hotel en una isla. Y le dije cuál era, me dio el número y la conseguí. Y sin saberlo, era una bacha de la época que realmente llevaba a los presos. Por otra parte, la limpiamos y conseguí una persona que todavía mantiene la vieja tradición de pintar logos en las tiendas, en casas o pintar murales. Él también pintaba los logos. En aquella época, tal como Fuerza de Defensa, Guardia Nacional, todo eso él lo pintaba y me dio mucho gusto que realmente esta persona que lo busqué por mera casualidad también fue el que pintaba los logos en los barcos. Duró alrededor de 3 días en pintarlo porque él tenía que coger un pequeño bote hasta la bacha, pintar, dejar que secara y volver al siguiente día para cuando ya todo estuviese secado, volver y seguir pintando. Fue un tema de que realmente pudimos haberlo evitado, pero para ahorrar dinero, pero sentí que era un valor muy agregado que valía la pena tener y más que todo para las personas que realmente saben sobre la historia y ver eso ahí pintado, creo que es algo de oro, ¿no? ¿Sabes? ¿No? De tener ese valor ahí agregado y oye, ahí está eso pintado, ahí está pintado a mano y realmente no se le fue ese detalle y ahí está. Y creo que para mí, solamente del hecho de saber que ahí está, para mí los detalles de la película es lo más valioso que posiblemente nadie se hubiese dado cuenta, pero yo sí me hubiese dado cuenta. Y eso es el tema con la bacha y los presos. Hablaste sobre los presos y me da risa que me dices que los presos parecían reales. Y sí, efectivamente, lo otro que dije, si esto lo vamos a llenar de gente, tiene que ser gente que se vea, no que sean ladrones, o que sea porque no, al final no hay cara para ladrón. Pero tenían que verse gente que reflejara algún tipo de maldad en ese momento, o que tuviesen algo, alguna cara o algo, no sencillamente maldad. Y en mi primera película, escrita en general, yo hablé con una gente de la gente de Bagdad, allá por Chorrillo, y hablamos con el jefe allí y le dije que necesitaba un par de gente del grupo que se vieran así, tú sabes, que no tuviesen ningún peinado, que tuviesen coco, lo que sea, o con afro incluso, para la película. Y me mandó como 15, 20 personas y con otra gente de casting también conseguimos y ahí los metimos y cuando le pusimos vestuario a todos, eso fue mágico. ¿Sabes? Un tema también que no que sale mucho en la película, no sale en la parte de la bacha, pero sabes que todo el mundo estaba encadenado y todos tenían esposas, pero en las esposas se me fue muy difícil conseguirlas porque no me las quería meter porque no era policía, esto y lo otro. Y una persona que trabajó en la película consiguió las esposas de la época. Y todavía las tengo como, no sé, como 20 esposas. Las conseguimos y las compramos en una casa de empeño. Una casa de empeño las
DVD las compré todas las compré. Y creo que eso era también un tema, porque si yo a mí a última hora quería hacer algún tipo de toma de que le están quitando las esposas, la esposa se iba a ver si era, primero, actual, y dos, si iba a estar usada, si ya tenía por el agua salada, qué sé yo, por un tema, y la verdad que, digo, no salió en la película, pero los actores tenían esposas de la época. Bueno, cuando el primer personaje está tratando de quitar la esposa, ahí se ve una, pero para que supiera ese también valor agregado que tuvimos durante la producción. También en las escenas que se dan en la isla de Coiba, o sea, dentro de la película, sale la escena de la decapitación. ¿Cómo entra esta escena en la película? Tiene que ver con aquellas famosas decapitaciones que se dieron en Coiba, que creo que eran los perros de Guandía y los hijos de Dios, que se dio en la isla penal de Coiba. ¿Cómo entra esta escena? Pero eso fue después. Obviamente, aquí esto fue un castigo de los que... fue un castigo que le dio el capitán de la cárcel a esta persona, quien le había robado un arma. Un prisionero se había robado un arma y lo encontraron en el cuarto de él y bueno, fue decapitado por esto. Pues esto fue un castigo y este era uno de los miles de castigos que se hacían durante la película. Esto, como ya había hablado con varios prisioneros de Coiba que estuvieron durante años, incluso hablé uno cuando estuvo en las decapitaciones. Pero era importante sacar esto en la película. Y el tema también de Vamos de Cacería, eso también me lo dijeron mucho de los que estuvieron trabajando en Coiba y también de los prisioneros. Que cuando ya se querían deshacer de ti, te llevaban por allá, incluso a veces te ponían hasta una culebra en la palma, para que cuando fueran a coger la pipa te mordiera ahí mismito. Eso también lo hacía. Y tenía que sacar algo sobre la decapitación, porque si mencionaba Coiba, iba a tener muchas personas que iban a decir, oye, pero no mostraste esto, no mostraste lo otro, no mostraste esto. Así que lo que hice fue que lo metía dentro de conversaciones del mismo personaje, ¿no? En los mismos escenarios donde ellos estaban, como que dice, trabajando y cultivando, porque ellos cultivaban su propia comida ya. ¿Hay posibilidad o está en mente de hacer una segunda parte o otras versiones de este tema? Porque el tema de Remón, por donde tú lo agarres, puedes comenzar y sale una película. ¿Hay posibilidades en el futuro? Segunda parte no creo que tengamos, pero como te mencioné anteriormente, ahorita mismo estoy, como dice, trabajando en el tema de mi próxima película, que es completamente ficción, pero me gustaría regresar a hacer una historia de Panamá. Obviamente puede ser esta ya la rama que sea completa, pero digamos que vamos a venir mejor armados y con mejor experiencia, porque la gracia siempre es ir subiendo de categoría y así también, digamos, que tener un poquito más de reconocimiento para poder tener un poquito más de adquisición en presupuesto para poder hacerla, porque como te dije, hacer una película de época lleva mucho detalle y mucho dinero si a la final se quiere hacer. Digo, tengo muchas cosas de época, pero no lo suficiente como para hacer una película solamente del 55, porque también tuvimos cosas de los 80, tuvimos cosas de los 60, de los 70, así que traer una sola época va a salir mucho más difícil. Pero no es posible, pero sí está en mis planes. Sí, la pregunta que te... creo que tú estarías trabajando también en ella. Gracias. Una pregunta obligatoria y si la puedes contestar. ¿Cuánto se calcula que pudo ser el costo para la producción de esta película? El presupuesto fue alrededor de 100,000 balboas. Alrededor de $100,000. Qué bien. ¿Y esta película no ha sido estrenada en algún festival de cine? No ha sido llevada a ningún festival
Festival de Cine, porque esta película fue estrenada en televisión por TVN en noviembre. Y cuando teníamos planes en el 2020, a principios del 2020, para febrero o marzo, teníamos pendiente ir a escuelas, mostrarla, mandar a festivales, pero obviamente vino el COVID, paró todo, no sabíamos qué hacer y la película pues queda estancada, de manera de que, bueno, la pasamos de vuelta por TVN y está en la plataforma de TVN para que muchas personas la puedan ver. Y como a veces los festivales piden que las películas sean hechas a partir de cierta fecha, ya queda un poquito atrás dentro de lo que exige el mismo festival. Y ahorita mismo me encuentro metido en otro proyecto, pero sí me encantaría llevarlo a otros festivales para que sea vista, ¿no? Y ahorita mismo, como hablamos, hay un equipo que se va a encargar de hacer eso. ¿Cómo no? En ese proceso de esa película, ¿tuviste disponibilidad de parte de autoridades, de las autoridades panameñas para tratar de conseguir locaciones que eran lugares que tienen que ver con el Estado? ¿O no? Correcto. Sí, tuve mucho apoyo. Primero que todo, pues para temas de fotografías y referencias con archivos nacionales, que me ayudaron muchísimo, me dieron un excelente tour, no tengo queja. El Aeronaval también nos dieron todo el acceso para poder recrear este bote, Senafrón, la Policía Nacional, SFI, para el tema de la cierre de las calles por ahí en el Casco Viejo, donde estuvimos recreando una escena donde pasan carros de época y todo. A la verdad que y todos se sentían muy involucrados y me alegraba mucho al ver las entidades de seguridad preguntándome más allá de qué era la película, y que muchos de los seguridad de las entidades me decían que se sentían que estaban en la época. Había muchos tomando fotos, ellos todos querían formar parte, les impresionaba el tema de las armas, de cómo se veían tan real, y a la verdad es que todos querían ser parte y ver cómo se involucraban dentro de ella. El Ministerio de Economía y Finanzas tenía unos terrenos que nos prestaron para recrear ciertas partes de la costa de Coiba, tenían unos terrenos, incluso ellos llegaron allá, los encargados, a ver la filmación, a decirnos, oigan, si necesitan algo más, estamos a la orden. A la verdad es que no tengo queja, que a pesar que es una película que habla de muchas políticas y muchas cosas, nos facilitaron todo el tema para poder hacerla posible. El Ministerio de Cultura también nos abrió las puertas de las oficinas, está en la Anita Villalaz. Todo, la verdad es que no tengo ningún problema ni nada malo que decir respecto a los departamentos gubernamentales, que nos dieron todas las facilidades sin ningún tipo de problema. Dentro del proceso de esta película, yo lo pude ver hoy, poder obtener la Schmeisser. ¿Cómo se dio este proceso de la Schmeisser? Que es una réplica y que me parece que está hecho igualito a lo que era una Schmeisser. A ver si nos puede contar sobre esto. Bueno, uno de los primeros preocupaciones que yo tenía era que el actor, que lo que iban a hacer de los tiradores del magnicidio, de la escena del magnicidio de Remón, es que realmente supieran lo que tenían en las manos, que realmente se viera tangible para los brazos, de que un arma de ese calibre realmente se sintiera tal cual como tenía que sentirlo. Entonces, para mis facilidades, pedí un arma de juguete, parecía la Schmeisser, que todavía la tengo, la MP40 Schmeisser, pero no pesaba absolutamente nada. Venía de negro, pero yo pienso que era más blanco que negro y tuve que pintarla y realmente no funcionaba.
no funcionaba realmente. Cuando comencé a buscar el tema de las réplicas, obviamente la encontré. Y cuando vi el precio dije, wow, bueno, yo creo que vale la pena si es como yo pienso que vale la pena. Cuando le dije a mi proveedor que me trae las cosas a Panamá, que quería traer una réplica de una MP40 Smicer, me dijo, wow, eso yo no sé qué tanto se puede hacer, porque realmente hay que pedir muchos permisos y muchas cosas. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y comenzamos a investigar, lo primero que vimos es que el arma no podía llegar directo al aeropuerto, al hangar del aeropuerto para que fuera el envío. Tenía que ser directamente a una casa en Estados Unidos y de la casa de Estados Unidos al hangar y del hangar a Panamá. Entonces lo que él hizo fue que lo mandó a la casa de la secretaria en Miami para que el arma fuera registrada y fuera localizada, cualquier cosa, tuviese un lugar legítimo, ¿no? O sea, legítimo que fuera, no solamente que llega solamente al aeropuerto y ya. Obviamente él sabe, toda la vida sabe que yo hago películas, que hago comerciales de televisión, así que había toda la confianza del mundo de que no iba a agarrar esa arma para hacer desastres aquí en Panamá. Entonces, comenzamos con los papeles, comenzamos con el registro, y lo pudimos traer bastante rápido a Panamá, y nada más se hizo un registro con la policía y todo el tema del registro, y ya al final pudimos utilizar el arma y lo pudimos traer a Panamá para que pudiera ser lo más cercano a lo que fue el magnicidio. Dentro de la película hay tiros que muchos señalan que cuando comenzaron los disparos, muchos dicen en la época, pues dentro de las leyendas de este magnicidio, que Remón gritó, ya empiezan los cohetes, o alguien gritó, ya empiezan los cohetes, y que entonces Remón dice, estos no son cohetes, estos son balas. Yo les recomiendo a la persona, lo que le interesa, está en Vimeo la película, y se las recomiendo porque creo que has hecho una película que retrata ambas épocas, porque la película está hecho al estilo flashback, presente y pasado, y yo se las recomiendo, y es gratis, está en Vimeo y cualquiera lo puede ver. El título... Tú la escena, viste la escena cuando comienzan los juegos artificiales que piensan que son tiros y se voltean y ya, qué susto. Tú pensaste que en esa parte ya era la tiradera, ¿no? Exactamente. Ahora, sí, no, quedó, es magnífica la película. Te agradezco tu disponibilidad, pues, de conversar sobre esta película que has hecho. Y me llama la atención, si un muchacho joven ha podido por lo menos retratar en el cine en los dos periodos de la historia de este país. Tus palabras finales a tus oyentes, a los oyentes que han escuchado esta entrevista, que muchos, veo que muchos te conocen, otros que han visto la película han señalado que también es excelente la producción. Tus palabras finales. Bueno, mis palabras finales, primero que todo agradecerte por esta maravillosa entrevista. Me alegra siempre me alegra conocer personas dedicadas a la historia de nuestro país, dedicadas a que damos el tiempo de nuestras vidas para poder marcar e inmortalizar historia para futuras generaciones, para no olvidar de dónde venimos, y que si quieren ver la película te pueden escribir a tu directo, o me pueden escribir en directo para pasarles el link para que la puedan ver. Y es una película que se mira perfectamente, es corta y les aseguro de que los va a llevar desde el momento 1 de la película que comienza, los va a llevar hasta el final. Hay muchas personas que me dicen que cuando ven la película le ponen stop y se meten en el celular en Wikipedia y comienzan a ver un poquito más de ese tema y la siguen viendo, vuelven y la paran, vuelven y investigan, y de eso se trata.
se mete en el papel del personaje principal de ser periodista, de investigar, y eso me gusta, que me lo digan, qué está pasando, y era algo que yo no tenía previsto con la película, y solamente quiero que la miren para que puedan, para los que no saben la historia de nuestro país, puedan tenerla y verla en la comodidad de su casa. ¿Cómo no? Reitero pues el agradecimiento de tu disponibilidad de conversar y ser, por lo menos poder y aceptar pues explayarte y explicarnos, porque el tema del séptimo arte, primero hay la imaginación y las investigaciones para poder entonces resumirlo y llevarlo a la pantalla. Y les reitero que les recomiendo la película. Una vez más, muchas gracias por la atención dispensada. Te agradezco que te mantengas en sintonía para entonces ir a la parte final. Perfecto.
Mis queridos amigos, gracias por la atención dispensada. El magnicidio del presidente Ramón causa pasiones encontradas, a favor y en contra de del tema de unos, si fue Rubén Miró, otros, si fue Lindstein, el gringo que señalan vino a matar a Ramón. También recientemente el coronel Roberto Díaz Herrera publicó un artículo hablando de que el tirador que mata al presidente Ramón era un peruano del APRA, cuyo nombre responde a Ulises Colina, que era un miembro, era parte de los búfalos del político Aya de la Torre, y quien se escapó de la cárcel del Frontón en el Perú y vino a dar a Panamá, donde también vinieron a dar muchos políticos huyéndole a las tiranías que en ese momento había en Latinoamérica. Ulises Colina vivió aquí en Panamá. Yo pude leer el libro donde se da esta narración de parte de un miembro, un político del APRA, apellido Villanueva, con quien también yo pude conversar, pero por razones que él quedó en poder conversar posteriormente conmigo, no se pudo por su enfermedad y él muere. En el libro, él solo menciona que el tirador que mata a Ramón es este peruano como un favor especial a Rubén Miró. Recuerden que Rubén Miró estudió en el Perú la secundaria en La Recoleta y su padre, don Gregorio Miró, fue nombrado embajador en Perú y fue allá. Roberto Díaz ha vuelto a reiterar el tema de Ulises Colina. Yo estoy preparando un reportaje sobre el tema de Ulises Colina, donde voy a poder, que debe salir en la Estrella de Panamá, y donde vamos a poder darle fotografía y escena de la época, porque en el libro que escribió, que bueno, él no lo escribió Nacho Valdés, que es otro de los libros sobre el tema del magnicidio del presidente Ramón, que se llama El extraño asesinato del presidente Ramón, escrito por José Ramón Guisado. En ese libro hay una narración donde Guisado señala que hubo un movimiento de armas y donde la policía panameña estaba persiguiendo en Juan Díaz y que por qué no se investigaba eso. Recuerdo cuando leí ese libro y esa escena siempre me llamó la atención, pero hoy en día Roberto Díaz Herrera vuelve a tocar el tema. La primera vez que se tocó el tema de parte de Roberto Díaz Herrera, donde él retaba a Gloria Guardia, que es la autora de Lobo al Amanecer, al igual que a Betty Braham, que estuvo mucho tiempo escribiendo en el Diario de la Prensa sobre el tema del magnicidio de Ramón. Recuerdo cuando leí la noticia, me llamó la atención, llamé a una persona y me dijo que le diera 5 minutos y me volvió a llamar y el nombre le sonaba.
recuerdo sus palabras. Si fue Ulises Colina quien mató a Ramón, él era capaz de eso y mucho más. Ulises Colina tiene una hija en Panamá. Vivió muchos años en Panamá. Su esposa se llamaba Cristobalina Olivarén. Él después regresa al Perú. Ulises Colina, él también, los últimos años de su vida, estuvo sobre el malecón recordando aquella fuga que se dio en la cárcel del Frontón en el Perú. Este es un tema recién que salió. Pero lo que sí yo les puedo decir, que cuando la primera vez que Roberto Díaz Herrera escribió esto, recuerdo que lo llamé y le pregunté quién era la persona, porque palabras más, palabras menos, él señala que cuando fue embajador en el Perú, este político peruano, pero él no me quiso decir el nombre quién era, le señaló, Roberto, en una primera conversación, la persona que mató a Ramón fue un peruano y él lo hizo como un favor a Rubén Miró. Pero no te puedo decir el nombre porque él tiene hijos. Posteriormente en el artículo dice Roberto Díaz Herrera que el señor, el político de apellido Villanueva, le señaló que ahora te puedes decir, lo puedes publicar, que su nombre es Ulises Colina. Roberto Díaz Herrera no me quiso decir el nombre del político. Inmediatamente que llamo a la persona que le señalé que es un panameño y me recordaba a Ulises Colina y a una hermana Ulises Colina que fue senadora por el APRA en el Perú. Entonces, yo localizo a un peruano, ex miembro del APRA, muy amigo mío, y me dio el nombre porque me dio, el único político importante es Villanueva. Me dio el teléfono y me autorizó a señalarle a Villanueva que él me había autorizado llamarlo. Yo llamo a Villanueva al Perú y él me señala, le explico quién soy, me identifico y le había señalado que Roberto Díaz Herrera había publicado un artículo en el diario El Siglo y que yo quisiera hablar con él por el tema de la investigación mía sobre el magnicidio de Ramón. Y él me dice, mándame el artículo y mándame por lo menos un artículo tuyo y yo te voy a leerlo porque quiero leer lo que dijo Roberto Díaz Herrera. Le mandé los artículos, me llama Villanueva y él me señala a mí. Yo no le dije eso a Roberto Díaz Herrera. Inmediatamente, él me dijo que iba a leer los artículos, que posteriormente él se pondría en contacto conmigo, me llamaría, pero comenzó la enfermedad de este señor. Recibo una llamada en horas de la noche de Roberto Díaz Herrera, el cual me señala, preguntaba si yo había llamado a Armando Villanueva, que es el nombre del político del APRA que escribió el libro, que se llama La Persecución, que versa sobre las persecuciones que se le dieron a los miembros del APRA, que casualmente el día
3 de enero se cumplieron 73 años de el asilo de Víctor Raúl Ayala Torres en la Embajada de Colombia en el Perú, que estuvo 5 años y que posteriormente recibe el salvoconducto del gobierno peruano, y él va a dar a México. Y yo le dije, es cierto, yo llamé a Armando Villanueva, pero ¿quién? Yo no le puedo decir, coronel, yo no le puedo decir quién me dijo que lo llamara. Usted no me quiso decir quién era el político y yo lo investigué. Así que ese es otro de las últimas temas sobre el tema del magnicidio de Remón. También hay pasiones encontradas a favor y en contra de los tiradores, tal cual les señalé. Unos dicen que Rubén Miró, otros que Lindstein, y ahora pues el tema de Ulises Colina. Les recomiendo la película, lo pueden ver en Vimeo. Retrata una época del Panamá de aquellos años con el presente de la era del gobierno militar del general, el dictador Omar Torrijos Elena. Gracias por la atención dispensada y que tengan buenas noches. Y recuerden también quedarse en casa. La guardia en alto adelante.
dice el pueblo entero que se vaya del canal. Hasta mañana.